Bien, hermano, que Dios le bendiga a todos. Amén. Me gustaría que todos buscáramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16. Vamos a estar leyendo esta porción de la Escritura. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias a Dios. Y vamos a mirar este pasaje porque hay unas enseñanzas muy importantes para la vida de todo siervo del Señor. Miremos, dice la palabra del Señor, la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué cosa? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y también de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas. ¿Para qué? Para tu aprovechamiento. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyen. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos agradecidos por tu fidelidad. Estamos agradecidos porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro Padre Celestial y porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, estamos viviendo momentos difíciles, momentos tristes, momentos de pruebas, de aflicciones, momentos donde parece que todo viene en una hecatombe, donde todo parece que se va a destruir.
Ayúdanos cada día a clarificar nuestros pensamientos y a entender que tu palabra es viva, eficaz, que tus promesas siempre han estado latentes, que tú nunca has fallado y que nunca fallarás. Que tú eres un Dios de pacto que guarda tus promesas. Y tú, Señor, en tu palabra has prometido estar con nosotros en todo momento, a pesar de las pruebas, de las vicisitudes, de las dificultades, de las enfermedades, de los miedos, de las circunstancias. Tú siempre has prometido estar con nosotros en todo momento. Por eso confiamos en ti, por eso te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el perdón de nuestros pecados y sobre todas las cosas por la vida eterna. Ahora te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el encargado en esta tarde de poner palabras en mi boca, palabras tuyas, palabras para la edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde quiero darle como título a mi mensaje: un buen ministro de Jesucristo. Ese va a ser el título que quiero compartir con ustedes en todo el desarrollo de mi mensaje. Creo que es de vital importancia que nosotros entendamos la connotación que está implícita en el desarrollo de este título, ser un buen ministro de Jesucristo. Porque esto es un llamado general que se hace para todo siervo de Dios. Es por eso que he querido traer este contexto de 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 16, porque hay unas enseñanzas muy importantes implícitas aquí en el desarrollo de este contexto, y creo que en la medida en que nosotros lo estudiemos vamos a sacar algunas evidencias claras que nos sirven a nosotros para nutrirnos de la verdad de la palabra de Dios. Y hoy quiero tratar con ustedes este tema de 1 Timoteo, porque creo que se puede prestar para muchas equivocaciones este tema de ser un buen ministro de Jesucristo. Digo esto porque tal vez usted piense que esta porción de la Escritura es solamente para los pastores, para los ministros o para los que están en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y hoy vamos a analizar todo el contexto para ver que no específicamente es así. Es por eso que es importante siempre que nosotros no saquemos un texto fuera del contexto y que siempre veamos lo que dice el versículo dentro del contexto específico e inmediato que estamos escuchando. Hoy vamos a ver esta realidad, y para entrar en el desarrollo del mismo quiero empezar hablando del término ministro. ¿Qué es un ministro? Y yo creo que esto es importante que nosotros lo entendamos, pero desde una perspectiva bíblica. ¿Qué significa ser un ministro? Nosotros vivimos en un mundo donde muchas veces en nuestros países las terminaciones de los conceptos específicos abren en vez de cerrar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted, yo lo voy a decir de la perspectiva de los cubanos, no sé si esto es igual para ustedes de los otros países, pero si usted habla en Cuba de ministro, ¿qué hace la palabra? Es abre, es alguien quien importante. Si usted dice reverendo, ven, la palabra que hace, abre. Si usted dice yo soy gerente, si usted ya tengo una corporación, yo tengo una compañía, la palabra que hace, abre. Entonces cuando usted viene aquí al contexto donde nos toca vivir, pues gerente es así, cierra, y compañía es así. Usted puede tener una máquina de chapear y tener una compañía de landscaping, y es así, cierra, no es así. Pero si usted llega a nuestro país, que yo soy gerente, yo tengo una compañía, yo soy, no sé, la idea que yo quiero que usted tenga en mente es que es importante que definamos los términos dentro del contexto donde vivimos. En la Biblia se usa hermenéuticamente el término usus loquendi. El usus loquendi
es empleado para definir cuál es el significado de la palabra en el contexto donde estamos viviendo. ¿Lo entendemos? Porque si en un contexto cerrado usted usa la palabra ministro, es pequeña aquí. Pero si usted habla de ministro abierto, usted está poniendo a la persona como una ¿qué? Personalidad grande. ¿No es así? Entonces definamos bien esta palabra ministro y lo vamos a ver desde una perspectiva del uso bíblico, y significa sencillamente un servidor. ¿Qué es un ministro? Un servidor. Eso es lo que significa ¿qué cosa? Ministro. Pero si usted dice yo soy un ministro evangélico, la connotación, la palabra y el contexto, muchas veces los seres humanos la usan ¿para qué? Para darse una posición, una jerarquía, para creer que por más alto que tú te vas a estar más cerca de quién, de Dios. Y eso vamos a verlo desde la perspectiva bíblica, desde el uso bíblico, y vamos a ver que no es así. Un ministro sencillamente es un servidor. Creo que ante eso queda claro que todos los cristianos somos ¿qué? Ministros, somos servidores. Por tanto, esta porción es tanto para mí como también para quién, para nosotros, para ustedes. Es importante que nosotros entendamos que ministro, que aquí Timoteo no está hablando solamente para los pastores ni para los líderes de la iglesia, aquí está hablando para quién, para todo el mundo. Y creo que fue Pablo quien habló de ser un buen ministro de Jesucristo, cuando en el versículo 6 él dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un ¿qué? Un buen ministro de Jesucristo. Entonces, recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita por Pablo, se la escribe a Timoteo, para animarlo en su responsabilidad de supervisar la obra en la iglesia de Éfeso, donde él se estaba desarrollando. Creo que cuando estudiamos esta carta es un manual para mí de liderazgo, y lo que Pablo para mí le dice al joven Timoteo aplica no solamente para Timoteo, sino aplica también para nosotros hoy en día. Veamos ¿qué nos enseñan estos versículos para entrar en el desarrollo de mi mensaje en esta tarde? Primeramente, miremos el versículo 6. Y aquí vamos a sacar una división principal. ¿Qué es el primer punto que Pablo quiere decirle a Timoteo aquí en el versículo 6? Dice: si esto enseñas a los hermanos, tú serás ¿qué cosa? Un buen ministro de Jesucristo. Ahora dice, miren bien, márquelo, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has ¿qué? Seguido. Entonces, el primer punto que quiero traer a colación es que un buen ministro debe de mantener sanos los hábitos de estudio. O sea, todo ministro de Jesucristo, todo siervo de Dios, debe tener hábitos, debe de cultivar hábitos sanos de estudio. ¿Por qué razón? Porque dijimos que el corazón de la Biblia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dijimos que Juan 3:36 es el cerebro que dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la literatura más universal, el libro más importante del mundo es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso todo cristiano tiene como meta leerla de arriba a abajo, desde el punto inicial hasta el final. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos no se han leído la Biblia completamente. Y creo que es un desafío que todo cristiano debe de hacer: leerse la Biblia de arriba hacia abajo, desde el principio hasta el final. Todos tenemos que crear hábitos de estudio. ¿Y por qué razón tenemos que crear hábitos de estudio? Porque como siervos de Dios, como ministros del Señor, estamos llamados a aprender, estamos llamados a crecer, estamos llamados cada día a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues a través de ¿qué? De las enseñanzas, a través de los medios de gracia,
de la oración, de la Biblia, de la comunión, del estudio de la palabra. Todo cristiano debe de amar la palabra de Dios y debe de amar al Dios de la palabra. Todos estamos llamados a nutrirnos con las palabras de fe, le dice Pablo a Timoteo, de la buena doctrina que tú has seguido. Tú debes de qué cosa? Nutrirte. Pablo dice, nutrido con la sana palabra de la fe y de la buena ¿qué? Doctrina. Creo que la palabra nutrido describe un proceso de alimentación continuo, si quiere decir un continuo proceso de estudio a conciencia. Todos estamos llamados ¿qué? A estudiar. Es una pena que nosotros en el desarrollo de la vida nos hemos leído muchos libros, nos hemos leído muchas novelas de Corintiado, de no sé qué, muchas novelas nos hemos leído y muchos libros nos hemos leído, pero es una triste realidad que a veces nos pesa leernos un libro de la Biblia. Y creo que si Dios es real y Dios es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador, y Dios ha dado su palabra y Dios habla por su palabra, entonces el reto principal que tiene que tener un cristiano es que leer la palabra de Dios. Debe de crearse un hábito para leer la palabra de Dios. Yo me acostumbré por largo tiempo a leerme 3 libros a la misma vez. Yo me leía siempre 5 salmos, un capítulo de Proverbios, y entonces leía sucesivamente otro libro. Por ejemplo, Juan empezaba. Entonces, cuando me leía los 5 salmos, un capítulo de Proverbios, y terminaba leyéndome otro capítulo, 1 o 2 capítulos del otro libro, en el medio había terminado ¿con qué? Con 3 libros. Pero como Proverbios es para alcanzar sabiduría, y los salmos es importante porque es como un aliciente cuando uno está triste, cuando uno está, pues lo hacía repetitivo. ¿Por qué razón? Porque me clarifica el pensamiento, porque uno lee en visión panorámica y luego empieza a leer en qué? En detalle. Uno tiene que leerse la Biblia de arriba aunque no la entienda completa. Y luego entonces usted empieza a estudiar ¿por qué? Por libros, los detalles. Creo que todo cristiano está llamado a crear un hábito de estudio. Creo que como cristianos, antes de educarnos en lo que es historia, ciencia o filosofía, primero debemos alimentarnos con la palabra de la fe y con la buena doctrina. Ahora, todos sabemos que a los seres humanos y principalmente a todos los estudiantes, cristianos y no cristianos, cuando entran a la universidad, una de las cosas que le dan como ciencia, las matemáticas, la ciencia, la historia, la física, la química, la biología, la filosofía, creo que otra ciencia, creo que a la hora de estudiarla, eso no está mal, pero bien pueden ser útiles, pero no gozan de ser sanas y correctas, no gozan de ser buenas, no gozan de ser muchas veces honestas, porque algunos de ellos afirman que el hombre, a causa de sus temores internos, inventó a Dios. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno lee. Yo desgraciadamente tuve que leer una serie de cúmulos filosóficos muy grandes que hoy en día, bueno, ¿para qué me sirvió hoy en día haber perdido tanto tiempo, haber estudiado? Yo me estudié la colección de los ABC, Afanasio los dos tomos, Antidurio los dos tomos, Obra escogida de Mar, Obra escogida de Lenin. Toda esa grama de conocimiento, cuando empecé a estudiar Derecho, yo tuve que leerme todas estas cosas. Y si yo todo este tiempo se lo hubiera dedicado a la Biblia, pues yo creo que hubiera enriquecido qué cosa, más mi vida, me hubiera nutrido más de la palabra de Dios. No es malo leer otra literatura, yo no estoy diciendo que no es malo. Pero si tú priorizas una cantidad de información para una meta, pero creo que es muy importante que tú priorices estudiar para leer la palabra de Dios todo el tiempo posible del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y porque Dios habla a través de ¿qué? De la Biblia.
Entonces es importante que nosotros entendamos eso. De hecho, el cristiano y el buen ministro de Jesucristo, dice Pablo, desecha, o sea, no presta atención a fábulas, las cuales son muy populares en el mundo y aún en el mundo religioso. Creo que Timoteo, aquí en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrán, ¿qué cosa? Tiempo peligroso, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere escuchar ¿qué cosa? Lo que uno quiere, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. Estas son las personas que oyen pero no escuchan. Hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Ven? Estas son las personas que abren el oído pero apagan el cerebro. Es importante que nosotros entendamos esta realidad. Yo pregunto, ¿será que no están sufriendo muchos predicadores de este mal? Hoy en día, cuando usted ve el YouTube, el internet, hay muchos predicadores que solo hacen cuentos y fábulas desde el púlpito. Y los hermanos se han acostumbrado tanto a esto que si no se hacen cuentos y chistes en el púlpito, entonces el sermón no estuvo bueno. Cuidado con esto. Ahora, como buen ministro de Jesús, debemos mantenernos, dice Pablo, ocupados en aquello que contribuye a servir mejor a la obra de Dios y al Dios de la obra. Como dice ese versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de qué. 1, dice ese versículo 13, la lectura. 2, la exhortación. 3, ¿qué cosa? La enseñanza. Y en el versículo 15, otra vez que te dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea que manifiestos a todos. Entonces, para ser un buen ministro de Jesús, para ser un buen discípulo de Jesús, debemos tener un sano hábito de estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo, que para ser un buen servidor, para ser un buen ministro de Jesucristo, debemos tener un buen hábito de estudio de la palabra de Dios. Creo que como punto número 2, si vamos al versículo 7, dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, la piedad es un sentir compasión hacia alguien que lo que merece, ¿qué cosa es? Un castigo. Fíjense bien, si ustedes van a 1 de Timoteo capítulo 3, vamos a buscarlo todo un momentico. Segunda de Timoteo capítulo 3, si lo buscamos un momentico. Vamos a ver aquí que Pablo en estas epístolas está haciendo un énfasis claro, específico, donde es de vital importancia que nosotros entendamos que todo servidor de Dios está llamado a escudriñar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios. Y fíjense, vamos a leerlo ahora todos un momentico, leen conmigo este versículo. Versículo 16. ¿Ven? Yo lo voy a leer rápido. Ustedes cojan un lapicero y marquen nada más, porque no quiero robar mucho tiempo con esto, porque quiero hablar nada más de la conclusión. He hablado algo de esto. Dice, toda la Escritura que inspirada por Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y qué es? Útil para enseñar. Útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Ahora bien, miren bien ese versículo. Siempre lo que nos han dicho, que lo que Pablo está diciendo es que la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo ahí.
Pero eso es lo que la mayoría de los predicadores predican desde el púlpito. Y vamos a buscar un momentico un lápiz y ustedes lo van a marcar un momentico, porque vamos a hacer una pequeña exégesis del pasaje un momentico. Y miremos, donde yo le diga pase una raya, es como si usted tuviera con un borrador, ¿qué cosa? Borrándolo, lo borró, ¿ok? O sea, lo que usted le pase una raya, usted lo borró de la Biblia. Quiere decir que tiene que leer lo que no está, ¿qué? Borrado. Bien, ¿cómo dice? Toda. Pásale una raya a toda, porque toda es un adverbio de cantidad. Quedaría, la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pásale a por Dios una raya, porque por Dios es una frase preposicional. Y una conjunción copulativa lo dejamos. Útil, un adjetivo lo dejamos. Ahora, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pásale una raya completa, porque eso es una cláusula descriptiva. Le vamos a pasar una raya completa. A fin de que el hombre de Dios le va a pasar otra raya, porque es otra cláusula. ¿Lo tenemos ahí? Marcamos de Dios, otra frase preposicional. Sea que perfecto es un adjetivo, lo dejamos. Enteramente le vamos a pasar una raya porque es un adverbio de modo. Preparado es un participio compuesto, lo dejamos. Para toda buena obra es una cláusula descriptiva final. Le pasamos otra raya completa. Entonces, si leemos lo que no está marcado, lo que Pablo está diciendo es que la escritura es inspirada y útil para que el hombre sea maduro y preparado. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ese es el sentido privado del texto. El sentido público es lo que vimos completo, pero el sentido privado que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la escritura es inspirada y útil para que el hombre de Dios sea que maduro y que esté ¿qué cosa? Preparado. ¿Y cómo lo va a hacer la escritura? Enseñando, corrigiendo, instruyendo. O sea, creando un hábito de estudio. Segundo, dice en ese versículo 7, desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Pablo dice, ejercítate para la piedad, para la capacitación del cuerpo físico, a fin de ¿qué? De ganar una competencia real. Entonces, el segundo punto que vamos a sacar aquí es manteniendo sanos ejercicios espirituales. Esto es muy importante, no solo tener un sano hábito del estudio de la palabra, sino también mantener sanos ejercicios espirituales. O sea, cuando uno se capacita o se entrena el cuerpo físico, a fin de ganar una competencia deportiva, se requieren ejercicios que corporales, físicos. Pero Pablo dice, para la piedad son necesarios ejercicios que espirituales. Y estos ejercicios son un contraste de aquello que ha de ser desechado. Si lo analizamos bien, lo que ha de ser desechado tiene que ver con aquellas ideas o enseñanzas ajenas a la verdad. Entonces los ejercicios espirituales tienen que ver con las enseñanzas y prácticas de la verdad. Hay un contraste entre lo que no es verdad y lo que sí es verdad, entre lo que es una sana doctrina y en lo que es una falsa doctrina. Y es importante cómo nosotros tenemos discernimiento para saber lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es doctrinal y lo que no es doctrinal. Solo si tenemos un hábito correcto de la escritura y tenemos una buena doctrina. Hermano, no hay manera de llamar una vida piadosa, dice Pablo, dando atención a ideas e enseñanzas ajenas a la verdad. Luego, para ser buen ministro de Jesucristo, debemos ser hombres piadosos. Pablo lo dice aquí en el capítulo 6, versículo del 3 al 5 de 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice Pablo? Está envanecido, nada sabe,
de ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué cosa? Envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de qué? De los tales. Para esta persona es más importante ganar la discusión y perder la persona. Tales ejercicios espirituales, dice Pablo, son acompañados del trabajo, son acompañados del sufrimiento necesario en la vida cristiana, a vista de qué? De que seamos moldeados en el proceso de la vida eterna. Alguien dijo, Spurgeon dijo, en el cielo nadie habrá llevando una corona que no haya cargado aquí abajo con una cruz. O sea, no habrá nadie en el cielo cargando una corona que no haya cargado con una cruz aquí abajo. Dice este versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y especifica mayormente de quiénes, de los que creen. Entonces, mis queridos hermanos, para ser un buen ministro o servidor de Jesucristo, debemos tener, número 1, sano hábito de estudio de la palabra. Número 2, debemos tener sanos ejercicios espirituales. Y como punto número 3, vamos a mirar el versículo 12, y es que debemos tener ciertos patrones correctos de conducta. Dice el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, 1, 2, en conducta, 3, en amor, 4, en espíritu, 5, en fe, y 6, en pureza. Y Pablo dice, sé ejemplo. La palabra ahí en griego es tupos, es decir, sé un modelo, un patrón, un ejemplo. Hermano, nosotros somos muy dados a decir, no me ves a mí, mira a Cristo. Y eso no está mal, pero si debemos mirar a Cristo, es una cosa real. Pero si nosotros usamos este pensamiento para justificarnos de la manera mala en que vivimos nosotros, está ¿qué cosa? Incorrecto. O sea, esto permita a Dios que no sea una justificación para vivir una vida desordenada, sin dar ejemplo de nuestra fe, una vida sin testimonio cristiano. Muchas veces nos escondemos detrás de esa fraseología, diciendo, no me imites a mí, mira a Cristo. No, Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de quién, de Cristo. Hay que tener cuidado cuando nos justificamos detrás de qué, de las definiciones y los conceptos. Porque muchas veces cuando decimos, no me mires a mí, mira a Cristo, lo que estamos diciendo, no, yo soy un desastre. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado cuando usemos este término mal correcto. Por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de qué, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. En palabra, comprende la enseñanza. En conducta, costumbres, hábitos, en la manera de uno tratar a la gente. En amor, el amor ágape. ¿Pueden aprender los creyentes acerca del amor a través de nosotros? Eso sería una buena pregunta. En espíritu, aunque no están en los manuscritos griegos más antiguos, bien puede referirse aquí a emociones, a fervor. Cuando hablamos de fe, o sea, en fidelidad a los requisitos del Evangelio en la vida diaria. Y cuando Pablo usa pureza, es la misma palabra griega que aparece en el 5, que aparece en Tito 2:5, casta. Otras versiones emplean la palabra castidad, implica una vida ajena a la fornicación. En otra forma gramatical aparece también en estos versículos. Entonces, quiero concluir en esta tarde, cuando los siervos de Dios
no se esforzaron por ser buenos ministros de Jesucristo, dieron entrada a la apostasía, dice el versículo 1 al 3 de este capítulo. La pregunta en esta tarde es: ¿qué haremos nosotros? Hoy hemos aprendido cómo ser buenos siervos de Jesucristo. Y quiero resumirle que el buen ministro de Jesucristo, número 1, ama enseñar su palabra. O sea, es muy importante para él crear un hábito de estudio, porque ama la palabra de Dios y ama al Dios de la palabra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Un buen ministro de Jesucristo aparta todo lo que puede dañar en su vida espiritual, como dice 2 de Timoteo 2, 23 y Efesios capítulo 4, versículo 22. Un buen ministro de Jesucristo, su primera prioridad es Dios y su reino. Mateo capítulo 6, versículo 33. Un buen ministro de Jesucristo es un cristiano que es proactivo y que no es reactivo. ¿Qué es una persona proactiva? Una persona que se capacita, se instruye, que crea un hábito de estudio y enseñanza. No una persona reactiva que reacciona de acuerdo a qué, al momento. Es importante ser proactivo y no ser ¿qué cosa? Reactivos. Amén. Un buen ministro de Jesucristo entiende que lo normativo para enfrentar las pruebas, los problemas, las circunstancias siempre será la Escritura. ¿Qué es lo normativo? ¿Qué dice la palabra de Dios? No yo creo, yo pienso lo que dice la Escritura. Un buen ministro de Jesucristo se esfuerza y se capacita para dar una buena enseñanza de la palabra de Dios. Y un buen ministro de Jesucristo, hermano, también debe ser amoroso, amigable, bondadoso, autodisciplinado, estudioso, sufrido, sacrificado, imparcial, no codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, servicial, consolador, fortalecedor, efectivo, que entiende lo que es efectividad y lo que es eficiencia. Efectividad es hacer las cosas correctas, eficiencia es hacerlas correctamente. Un buen ministro de Jesucristo, como dice 1 Timoteo 3:1, es importante que entienda que el que anhele ser obispo o ser un servidor de Dios, dice Pablo, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Amén. Si usted quiere ser un siervo de Dios, si usted quiere ser un ministro de Jesucristo, si usted quiere ser un obispo, o sea, si usted quiere ser un pastor, si usted quiere servir en su reino, dice Pablo, buena obra estás deseando. Ese es el mejor título que puede haber en este mundo. No es ser médico, no es ser abogado, no es ser ingeniero, es ser hijo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén.